Muy chévere esta invitación, muchas gracias. Muchas gracias por venir también en esta jornada en la que ya todos están muchos en casa, en jornada de paro. Sí, pues Nuestras Señoras es un libro que empezamos a hacer hace muchos años, hace 7 años exactamente, un poquito más de 7 años, que nació con una idea. Yo estaba leyendo un libro que se llama Reyes de las Montañas, que es como el libro, creo que el libro más bello, más completo, más profundo que se ha hecho sobre la historia del ciclismo en Colombia, de Matt Rendell. Y en las páginas finales del libro él tiene un diálogo con Chepe González, una leyenda del ciclismo colombiano, campeón de la montaña del Giro de Italia, y bueno, de la Vuelta a Colombia varias veces. Y él le dice a Chepe González que se encuentren en Sogamoso. Y Chepe González le dice: veámonos y subimos a Morcá. Y él le dice: ¿y por qué a Morcá? ¿Qué es Morcá? Y dice: no, en Morcá está la Virgen de los Ciclistas. Y eso para mí fue como, no sé ni por qué, como iluminador. Entonces, como que la Virgen de los Ciclistas, y yo conocí a la Virgen de Torpedoma, algo, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen la Virgen de Oaxaca, la Virgen de las Lajas, que son muy conocidas. Pero pronto, después de hacer una investigación, primero en internet y después bibliográfica en la Biblioteca Nacional, con algunos libros. Hay un libro que es muy conocido, que es de Vargas Ugarte, y un libro también de Monseñor Andrés Mesanza, que son como célebres imágenes de la Virgen en Colombia. Y me di cuenta de que había un universo muy inexplorado, o un universo que estaba muy supeditado a veces a lo religioso, o tratado, digamos, muy someramente, digamos, tratando. Yo creo que las vírgenes, de una manera, o sea, si la Virgen es una, sí, sabemos, la Virgen es una, pero la idea era que las vírgenes no fueran una, sino que cada una fuera distinta, ¿no? Y entonces, nada, me obsesioné completamente con la Virgen, empecé a buscar todo, novenas, empecé a coleccionar estampitas de la Virgen, figuras de la Virgen, y empezamos a construir como ese mapa del libro. Yo digo que los libros, uno tiene una idea, pero lo que va a pasar, uno tiene una primera idea, que es como un destello, que uno dice: ay, me gustaría hacer algo sobre la Virgen, un libro que tuviera tales y tales características, pero después uno se da cuenta de que tiene que recorrer muchos caminos y abrir puertas que no llevan a ningún lado, y echar reversa y volver otra vez como entrar en unas bifurcaciones que no creía explorar en un comienzo. Y fuimos a Tutasá. Fue muy bello porque esa de Tutasá, que es de mis favoritas, se llama la Virgen de los Tiestecitos. Entonces, no, ya, eso es demasiado. Sí, la Virgen de los Tiestecitos. Y la Virgen de los Tiestecitos tiene una historia muy bonita, porque la historia cuenta que cuando Simón Bolívar estaba en plena batalla del Pantano de Vargas, se sentía como derrotado. No sé, como alzó la mirada y dijo, no se acordaba cómo se llamaba el pueblo. Entonces dijo: Virgen de allá donde hacen los tiestos, sálvanos. Entonces quedó como la Virgen de los Tiestos. Digamos que Tutasá era un lugar que era muy reconocido por sus alfareros. Todavía hay grandes alfareros en Tutasá. Y eso fue increíble porque después empezó como a crearse como un universo todo surrealista. Entonces en Tutasá, en la casa cural, con un restaurador del libro Salvino, hablando de la Virgen de los Tiestos, y yo dije: esto es lo más raro que me ha pasado. Y ahí empecé a buscar advocaciones. Muy pronto me presentamos con Mauricio Gaviria, que es el editor, a Juan Esteban, el proyecto, y él le encantó. Muy chévere, porque con la sensibilidad que siempre ha tenido, de todas estas manifestaciones populares y estas celebraciones. Entonces ahí empezamos a recorrer Colombia, ¿no, Juan?
¿Cuál fue tu primer viaje? Yo me incorporé cuando íbamos para Oaxaca y pues desde el principio fue una sorpresa porque cuando me plantearon la idea yo me imaginé que al hacer un libro de vírgenes iba a ser como una suerte de catálogo de vírgenes, el catálogo de las vírgenes colombianas. Y yo diría que desde esa primera visita me di cuenta que no podía hacer eso solamente, porque la Virgen, pues sí, es esa figura que los colombianos adoran, pero había todo un movimiento de devoción, de costumbrismo, de fiestas, digamos, de decoración alrededor de la Virgen, incluso de la forma en cómo la gente monta sus puestecitos para vender estampitas y medallitas y agua bendita y botellitas en forma de Virgen. Entonces, muy pronto nos dimos cuenta que era todo un universo riquísimo que tenía que estar dentro del libro. Entonces no iba a ser solamente como la foto oficial de la Virgen, de las Lajas dentro de la iglesia, en el altar, sino que tenía que ser toda esa gran cantidad de personas, la misma sensación de llegar a la iglesia, que es una cosa muy particular porque uno a todas las iglesias se las encuentra de frente y simplemente entra. Uno en las Lajas viene de la loma y comienza a bajar y a encontrarse con el pico de la iglesia a la altura de donde uno está, y uno empieza como a bajar y a meterse en las profundidades del cañón, y solo cuando llega abajo es que logra entrar a la iglesia. Es una experiencia muy particular. Y entonces así nos fuimos dando cuenta de la riqueza que había, de riqueza visual, riqueza gráfica, porque claro, como los colombianos nos rebuscamos el centavo en todos lados, entonces pues había negocios de todo tipo, siempre alrededor de los templos. Y una cosa también muy particular fue que las vírgenes y las costumbres alrededor de la Virgen iban cambiando según la región. Entonces la comida, la apariencia de quienes iban a peregrinar a las iglesias, lo que se vendía, el mismo enfoque de cada vocación. Entonces claro, alrededor de la Virgen del Carmen pues entonces venden un montón de elementos para decorar el camión, el bus, el colectivo, el taxi, con grandejos, pero si uno está hablando de otra Virgen, entonces lo que se pone a la venta son otras cosas, pues porque el enfoque es distinto. Entonces todo eso es variadísimo, es riquísimo, y fuimos nutriéndonos de todo eso. Uno sabe que está la Virgen María y uno como que crece con la Virgen que le presentaron de chiquito. Entonces en mi casa, como yo soy paisa, mi familia es paisa, pues era María Auxiliadora, y María Auxiliadora para acá y María Auxiliadora para allá. Entonces como que uno no, aparte de esas grandes vírgenes de las que ha oído hablar siempre, pues uno no conocía muchas, y entonces aquí fuimos descubriendo todas esas miradas, todas esas vocaciones distintas y todas esas ayudas que diferentes vírgenes daban para diferentes profesiones, para diferentes necesidades. Entonces pues nosotros fuimos los primeros sorprendidos con todo esto, porque no nos imaginábamos que íbamos a encontrar todo esto. Y el libro se convirtió también en un retrato de Colombia, en un recorrido por Colombia, porque pues hay fotografías de gente con todos los colores de piel, con todos los atuendos, con formas distintas de aproximarse a la Virgen. Y pues lo que a mí más me impactó de ese encuentro tan cercano con la gente fue pues ver esa devoción y que convirtieran a la Virgen en parte como si fuera una persona muy cercana, ¿no? No es esa figura lejana de ese Dios inalcanzable, sino que es una figura maternal muy cercana, a la que la gente no solamente la reza, sino que le habla, le cuenta sus cosas, le abre sus más profundos sentimientos, le cuenta sus más oscuros secretos. Es una relación muy cercana, muy de alguien que hace parte de mi pueblo, de mi comunidad, y está ahí presente todo el tiempo. Yo creo que hay algo muy interesante con la Virgen, que lo decíamos en la Filbo, y es que es una divinidad, si se quiere,
que se adapta a todos los contextos, ¿cierto? Entonces, digamos, retomando algo que tú decías, que me parece fundamental, y es como esa cercanía que establecen los diferentes pueblos, ciudades con la Virgen como su patrona, que ya como que normalizan el milagro incluso, ¿no? Como que lo menos es el milagro, ya se sabe que es milagrosa, pero todo este ritual, todos estos rituales del vestido, ¿no? Entonces hay pugnas por el vestido, ¿no? Entonces si alguien, por ejemplo con la Virgen del Carmen de Apicalá, si alguien le dona un vestido, como tienen tantos vestidos, entonces toca ver cuándo se lo ponen, entonces tienen que mandar una foto de prueba de que la Virgen efectivamente sí le mandaron, sí le pusieron y todas estas dinámicas. Yo recuerdo mucho esta anécdota de estar en Iles, Nariño. En Iles hay una Virgen muy milagrosa, a la que le dicen la parterita. Entonces dicen que ella sale por la noche a atender los partos y después vuelve. Entonces cuando vuelve tiene los abrojos del camino y el manto sucio, pero lo que le preocupaba a Esperanza, que era la que cuidaba a la Virgen y la que la viste, no le importaban los milagros, sino que llegaba muy sucia. Entonces ella decía como, yo le digo, mi Charito, pero es que mira dónde te metiste, es que llegaste muy sucia, me toca llevarte a Pasto otra vez. Para ella es normal que salga, que llegue embarrada, sí, pero lo que después le toca a ella la lavada, ¿no? Entonces esas dinámicas de la Virgen muy atada al tejido social de la comunidad, pasa también por ejemplo con Manare, la Virgen de los Llaneros, Nuestra Señora de los Dolores de Manare. Ahí se cuenta la historia de cómo Manare quedó absolutamente arrasado de las guerras bipartidistas con Moreno, y cómo se funda Paz de Aliporo, y la Virgen entra a construir todo ese tejido social, porque la Virgen quedó allá olvidada hasta que un grupo de las matronas del pueblo dicen, oigan, traigamos a la Virgen ya. Y mandan una comisión, se traen a la Virgen y digamos que hace todo este tejido social que me parece a mí tan importante, ¿no? tan bello. Está muy unida también en lugares donde ha habido mucha violencia, ¿no? El caso de Caloto, por ejemplo. Entonces, que es la Niña María, ni siquiera es una Virgen de vestir, sino que es una Virgen que la volvieron de vestir, y está desde el siglo XIX en las guerras internas intestinas del siglo XIX, la guerra de los 1000 días y mucho más acá, pues, con la guerrilla en los años 70, 80, 90. Ahí está siempre presente la Virgen, la Niña María, ¿no? Entonces dicen, cuando llegaban los guerrilleros al pueblo, veían una niña que les repartía las municiones al ejército, lo mismo en la guerra de los 1000 días, o aparecían soldados o ejércitos que no existían, y ahí es como cuando está ella siempre presente. Y una de las últimas manifestaciones que me pareció bellísima, y ya estábamos a punto de terminar, y dije, no, tengo que hacer esta como sea, que se llama la Mamá Concia, que es la Virgen de los Yanaconas en la laguna de la Magdalena, en el río Magdalena, y ella es una comunera. Ellos la consideran que ella es una comunera más. Entonces ellas dicen que cuando sale se va en comisión y se autoabastece, porque le dan gallinas, le dan plata, entonces si no, ella se gana su plata y se gana su sustento, y dicen la Virgen sale a ganarse su sustento. Mamá Concia salió a ganarse su sustento, incluso ganaron una tutela porque iban a llegar los pentecostales, y todo el pueblo y toda la comunidad yanacona se opuso y dijo, es que para nosotros ella es una persona, es la persona más importante de nosotros. Y eso me parece increíble, ¿no? La capacidad que tiene ella de entrar en esas dinámicas como tan terrenales para alguien como tan divinizado, ¿no? ¿No, Juan? Sí, y hay una cosa que creo que es el centro del libro, y es que aparte de hechos históricos que se cuentan en el libro, en las crónicas que escribió Germán, hay también muchas anécdotas, ¿no?
Y el tema de la anécdota es muy atractivo porque, pues porque le permite a uno ver esas otras formas en que la Virgen le llega a las personas o esas otras formas en que la gente ve a la Virgen. Entonces, pues, digamos que lo interesante puede ser que ver cómo Colombia desde diferentes lugares entiende esa figura de la Virgen es muy interesante. Uno de los lugares que a mí me dejó más deslumbrado fue, por ejemplo, un pueblito en La Guajira que se llama El Molino, en donde se hace una procesión con la Virgen, rodeada de indígenas, todos emplumados, Cariachiles. los indígenas cariachiles, con unos penachos de plumas gigantes, soplando unas caracolas. Entonces la figura de la Virgen, que digamos es una procesión, como todos hemos visto alguna vez una procesión en la vida, pero esta es una procesión muy particular porque primero se estaba todo el mundo derritiendo con el sol inclemente de La Guajira, está rodeada por los cariachiles. Los cariachiles están haciendo una danza de ellos, de los hombres y las mujeres que se acercan, la chichamaya, ¿sí? Que se acercan unos a otros, están sonando las caracolas y están dando la figura de Virgen en hombros de unos cuantos, recorriendo el pueblo de casa en casa, pues enfrente de las casas, pero con todo este sonido y con todo esto que uno está viendo, pues eso era como estar pues es una escena de realismo mágico total, muy colombiano. Y cosas como esas están en el libro. Hay otra historia que me gusta mucho contar. Esta vez en Boyacá, llegamos un día cualquiera a un pueblito muy adentro en Boyacá que se llama Otengá. Llegamos a hacer unas fotos que hacía falta para completar ese capítulo de Otengá, y resultó que llegamos el día en que se celebraba el retorno de la figura de la Virgen porque había sido robada, y teníamos montados en el camión de los músicos, yendo como hacia el lugar a donde iniciaba la procesión, esa procesión de retorno al pueblo, en donde se celebraba ese retorno. Cuando entramos al pueblo, el pueblo realmente no era ni siquiera un pueblo, era un caserío, no sé, 10, 20 casas, una placita central, y en la placita central lo único que había era una plataforma, un escenario, y como una tarima, y con bombitas decía bienvenida. O sea, ese fue el recibimiento a nosotros en Otengá. Y como les cuento, teníamos montados en el camión de los músicos iban practicando sus canciones mientras llegábamos al punto de partida, y luego arrancamos nosotros a acompañar la procesión de retorno de la Virgen al pueblo. Y así, de ese estilo de ese tipo de anécdotas está lleno el libro, pues que es un recorrido de sur a norte por toda Colombia. Sí, y la consecución finalmente también de las historias fue cambiando, porque al comienzo, digamos, yo fui seleccionando unas que tenían que estar sí o sí, ¿cierto? Entonces, sí o sí tiene que estar la Virgen de Patrona de los Llaneros, la Virgen de Manare, sí o sí tiene que estar la Virgen de los Remedios de Riohacha, la Virgen del Carmen, la Virgen de Tocoroma, de Ocaña. Pero hay otras advocaciones que nos iban contando, ¿sí? Entonces, hablábamos con alguien del libro y decía, ay, pero si está haciendo un libro, usted tiene que conocer a tal Virgen. Y nosotros, ¿cuál Virgen? No, esta es más milagrosa que esta. Ya como que no queríamos que nos presentáramos más vírgenes, porque si no, entonces claro, estábamos muy cerca, por ejemplo, a Ancuya, que la Virgen de Ancuya también es muy famosa, en Iles. Entonces hay como unas vírgenes que son muy conocidas, pero cuyas historias tratamos de no hacer la historia que todo el mundo conoce, sino que fuera una historia distinta. Entonces, por ejemplo, en la Virgen del Carmen, en la historia central es la Virgen, la de Armando Alfaro, que Armando Alfaro fue un ciclista, había corrido 4 veces la Vuelta a Colombia, y en una carrera en Machetá pidió a unas volquetas, ¿no? Era una escena muy de los 80, ¿no? Que los ciclistas se subían atrás todos en un camión, en una volqueta. La volqueta se volcó, digamos, y él tuvo un accidente muy complejo en el que se astilló en 3 partes distintas la columna.
Y Armando Alfaro primero prometió subir 9 domingos a Monserrate. Subía casi que arrastrándose porque tenía un yeso, todo el tórax, digamos, de la cintura casi acá hasta el cuello enyesado, y se iba en un 5000 con el cuñado, y empezó a subir y a subir y a subir, y poco a poco se fue mejorando y entonces le prometió a la Virgen que si él volvía a caminar, correría la Vuelta a Colombia por ella. Y es bellísimo porque es como la historia de alguien que en medio de todos los corredores, grandes corredores, ¿no? Ramón Hoyos y todos estos, estaba este señor. Además llegó, la Vuelta a Colombia salió de Villarrosario, en Cúcuta, y él dijo, yo llego y me hago una camiseta que diga el corredor de la Virgen del Carmen. Pero no alcanzaron a hacer la camiseta, entonces las monjas de Carmelitas le hicieron un escapulario gigante. Entonces él iba con su escapulario gigante de atrás y adelante, bellísimo, con bordo dorado, con oro, no sé qué. Al principio era un poquito de vergüenza, pero al final. Entonces él decía, él llegaba, terminaba la etapa y no tenía equipo, no tenía nada. Ramón Hoyos le pasaba carimañolas y bueno, caramañolas no, porque eso le había dificultado la caramañolas. Sí. Y llegaba a comer a algún restaurante y decía, es que la Virgen le pague porque yo soy el corredor de la Virgen. Entonces le daban comida y así poco a poco fue yendo, y llegó y corrió solo, sin equipo, la Vuelta a Colombia. Llegó penúltimo, no llegó último, llegó penúltimo, pero bueno, sí. Y entonces, por ejemplo, cuenta esa historia, que es aparte, ¿no? Como esas historias como de heroísmo que no se conocen, y de una fe a toda prueba, ¿no? La fe del carbonero, que está también en la Virgen de Morcán, ¿no? La Virgen de Morcán no solamente era como la patrona de los ciclistas, sino también la patrona de los carboneros, ¿no? Entonces esa zona está llena de minas de carbón. Entonces ahí está también como esos patronazgos. Entonces fue como, el reto era como encontrar allí donde estaba la Virgen, entonces, digamos que vírgenes que se conocieran, tratar de contar la mejor versión de la historia posible. Entonces por ejemplo, yo contaba que muchas de las historias que se conocen son historias, digamos, que son muy escuetas, ¿no? Son casi como una fábula de Esopo, como una fábula muy... Había una vez una niña que se portaba muy mal, entonces su mamá la castigó y le dijo, te va a llevar donde el sacerdote. Entonces el sacerdote le decía, si sigues así, te van a llevar, el diablo te va a llevar. Pues claro, es una historia, digamos, clásica, te portas mal y te lleva el coco, te lleva el diablo. Entonces yo quería, con la Virgen del Socorro, del Socorro Santander, que es además preciosa, que es como de la escuela del taller de Murillo, el gran pintor sevillano. Entonces yo quería era construir como esa tensión narrativa. Entonces era, pero ¿cuáles eran los árboles? ¿Cuáles son las especies de pájaros que hay ahí? ¿Cómo se podría llamar a partir de los testamentos o los bautizos? ¿Cómo se podría llamar ella y ponerle nombre a la niña y ponerle nombre a la mamá, para así tratar de construir la mejor versión posible de la historia? Entonces, unas historias tienen la mejor versión posible de una historia conocida, otras son historias que nos fuimos encontrando en el camino, increíbles, rarísimas, y otras tantas como historias que reconstruyen, por ejemplo, o que rescatan los exvotos, ¿no? Que los exvotos en Colombia están muy desaparecidos. Cuando llegamos a Chinavita, entonces nos abren una iglesia muy pequeñita, está repleta de unos exvotos bellísimos, ya casi todos pues ya condenados a desaparecer. Y no solamente esos exvotos, sino exvotos más antiguos, ¿no? Que además los exvotos tienen, el lenguaje del exvoto tiene algo muy bonito, y es que tiene algo como en medio del milagro también hay como un humor, ¿no? Entonces, como dos personas que hacen un duelo a espadas, y entonces uno de los duelistas dice como
encomienda a la Virgen de Torcoroma, y entonces lo matan, pero se saca el sable y lo pone y dice, no, como que ya, me encomendé a la Virgen y pues no me pasó nada. Entonces, como esa cantidad de líneas que tiene el libro, ¿no? Que logramos construir, eso fue muy bonito, muy bonito. Y lo que decía Juan, por ejemplo, del molino, que son unas vocaciones que casi no se conocen. Está también, por ejemplo, la Virgen de Almaguer, en el Nudo de los Pastos. Un lugar que ha sido tomado por la guerrilla 18 veces, no sé cuántas veces. Y cuenta la historia otra vez de ese heroísmo, ¿no? De un hombre que en el 2011 destrozaron el pueblo, una toma guerrillera escabrosa, en el que cogen un bulldozer, lo vuelven como un tanque de guerra, digamos, hechizo, y van acabando con todo. Y este señor, Álvaro Correa, ve que la iglesia explota en un momento, ya cuando parece que ha pasado el bombardeo, explota, y él en medio de todo y las balas sale corriendo a rescatar a la Virgen. Entonces sale a rescatar a la Virgen con su hijo y busca y la busca y levanta las sillas caídas y levanta el altar absolutamente destrozado, y va allá y encuentra a la Virgen, encuentra el marco, y él mismo dice: yo quiero restaurar a la Virgen, porque además el marco había sido tallado por su tío Prisciliano, que era un gran ebanista, y esa es otra historia, ¿no? Son historias como mucho de ese heroísmo de gente anónima que tiene una fe absoluta por la Virgen, ¿no? Eso es muy bonito. Y con Juan, pues, que logramos también como tener ese mismo ojo de saber qué nos funcionaba, ¿no? Hicimos esa gran caminata de Ubaque también, en la que llegamos acabados, ¿no, Juan? Sí, y bueno, yo estuve a cargo de las fotografías, y hay unas, para quienes tengan el libro por ahí en la mano y tengan chance de dar una mirada, pues hay algunos retratos que a mí se me quedaron grabados en la mente por lo extraño y particular de la situación. Por ejemplo, bueno, uno que ya les conté es el de los indígenas cariachiles en el molino en La Guajira, la procesión de Otengá entre las montañas, perdidos en Boyacá. Pero por ejemplo, llegamos a Iles en Nariño y la iglesia parecía una cosa entre una suerte de nave espacial y un objeto hecho con pastillaje de una torta de primera comunión divina, o sea, como una en todo lugar al que fuimos siempre había como todo el esfuerzo puesto desde los recursos de cada quien y desde cada comunidad para lograr lo mejor posible para la Virgen. Hay imágenes divinas, por ejemplo, a un viaje que no pude asistir, que fue en Chocó, que es una escena de una niña vestida de virgen montada en una canoa andando por el río, y era una procesión sobre el río de un montón de canoas a la Virgen, ¿no? En Ismina. Sí, en Ismina construyen una balsa, un tema, digamos, alegórico a la Virgen, y bajan por el río San Juan, y al final hay un planchón gigante en el que sube una chirimía con unos músicos increíbles, y todo el mundo se sube y entonces al final eso termina, todos casi que se ahogan, y nos tocó rescatar al clarinetista que estaba con el clarinete, que se iba a ahogar, entonces ahí tocó rescatarlo, y también es eso, porque cada fiesta demuestra también la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Entonces en Santa Rosa de Osos es todo muy ceremonial, en Antioquia, ¿no? Entonces, y hacen una procesión, hacen 10 procesiones que son a diferentes horas, que pasan parte del mismo lugar y terminan en el mismo lugar.
como una repetición de la procesión. Mientras que en lugares como en Ismina, muy festivos, es como fiesta. Es parranda con todo todo. el mundo, parrandado, todo el mundo. De hecho, cuento la historia de... hubo un momento en que en Ismina estaba la fiesta, la fiesta muy, digamos, de los mercedarios, y por el otro lado una fiesta popular, ¿no? Entonces hicieron una cosa de quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo polvorete por la Virgen de las Mercedes. Entonces fue un sacrilegio terrible y bueno, digamos que como también es un sincretismo también muy interesante con los carechiles en La Guajira, en Iles, con los pastos, los indígenas pastos que tienen como esta fe tan grande. Valle de Sibundoy, por ejemplo, tiene una fe muy profunda por la Virgen de las Lajas. En Huicán de la Sierra también, los tuneos, los uvas y los tuneos, ¿no? Dicen que la Virgen es de ellos, que se la tienen prestada, pero que la Virgen es de ellos. Y es una Virgen, digamos que sus rasgos son absolutamente indígenas, y el lugar donde se apareció es como el paraíso. Se llama la Cueva de la Cuchumba, ya como muy arriba en el Cocuy. Se ven como la nieve, los penas, ¿cómo se llama eso? La montaña coronada de nieve, y después una cascada, y la cascada forma una piscina natural preciosa, y eso se convierte en una cascada y una cueva, y esa cueva se convierte en un río que atraviesa, que se abre así como en dos montañas. Es precioso, esa unión como entre lo indígena y lo católico, como lo que les decía ya, como la facilidad que tiene la Virgen de fusionarse con su entorno, ¿no? Entonces la Virgen, por ejemplo, de Pasto, que es la Virgen también de los Mercedarios, la Virgen de Michita, la dicen la Michita Linda, ¿no? Entonces la historia más bella de ella, digamos, es como cuando Antonio Nariño trataba de tomarse Pasto. Ustedes saben que Pasto era fiel a la corona española, y sacaron a la Virgen en plena batalla, ¿no? Entonces la visten de Ñapanga. En Iles también la visten los indígenas ecuatorianos. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? También, entonces es como vestirla con sus vestidos, allá en donde les decían el nudo de Almaguer también, entonces le ponen esa ruana tan bella con su sombrero de comunera. Entonces es muy bello, ¿no? Yo digo que hay algo como en la Virgen, como el actuar de la Virgen tiene algo tan como tan elegante, digo yo, o como que ella actúa de unas maneras como tan simpáticas. Mario, que me contó hace un tiempo una historia bellísima que está en el carnero de Dios mío, de Freire. Sí. Y que si no estoy mal, Mario, es que entran a robarse las joyas de una virgen en alguna iglesia de Bogotá, si son las joyas tal vez, y el ladrón sale y va para su casa, pero no encuentra el portón de la casa. Pero no, o sea, se le pierde la casa, se le pierde el portón de la casa. Entonces, con la Virgen actuando diciendo, usted devuelva lo que se robó, pero lo obliga a hacerlo de esa manera, ¿sí? De esa manera como tan de la Virgen, ¿no? Eso es como una forma de actuar. Entonces uno llega a los pueblos y dice, a ella no le gusta que la vistan de verde, a ella no le gusta. Con la niña María, entonces le dice, no, le pueden dar el vestido más bonito, pero si es una persona mala, no le queda. Entonces dicen que no le queda bien. O esas historias en las que quieren mover a la figura de la Virgen y se pone tan pesada que no la pueden sacar del templo. Sí, dicen que no la pueden sacar. Ella decide dónde se queda. Sí, y es también como muy curioso que una divinidad, digamos, que habla tan poco en la Biblia, ¿no? Habla 3 o 4 veces nada más en la Biblia, tenga pues
este poder y que se manifieste de esa manera, ¿no? Es como un mutismo muy bello, creo. Sí, es muy bonito. Y hablemos un poquitito del diseño del libro. Sí. Nosotros siempre pensamos que el libro debía tener diferentes lecturas. Una, pues obviamente la de sentarse a leer las crónicas juiciosamente, pero queríamos también que quien quisiera hojear el libro se hiciera un recorrido visual, hiciera casi como un viaje por Colombia pasando de una virgen a otra. Por eso un poco la organización es, al inicio del libro hay un mapa que las ubica, y un poco la distribución de las vírgenes dentro del libro responde no a un tema, digamos, de organización alfabética ni nada, sino más un recorrido por Colombia desde La Guajira y bajando. Pues aparte de las crónicas también hay como cositas, como detallitos que permiten saltar de una a otra. Por ejemplo, quienes estén interesados en las oraciones, pues hay una oración para cada virgen, hay una... Germán hizo la labor de buscar canciones o coplas o poesías para cada una de las vírgenes, entonces también hay un recorrido por eso. Yo no sé si hay un libro abierto que yo les pueda mostrar. Sí. Sí. Y está también ese catálogo, esa suerte de catálogo en la guarda en donde se ven todas las figuritas, que fue otra cosa que Germán hizo, que fue allí a donde íbamos llegando, iba comprando su figurita, porque sí, claro, ahí es donde se ve pues la gran variedad de formas que toma la Virgen, y pues uno, como les decía hace un rato, uno tiene claras unas cuantas vírgenes, pero cuando ya ve esta gran cantidad y todas tan distintas, pues esa es como otra forma de entender la figura de la Virgen. Es como hacia la mitad del libro. Sí. Sí, en el 123. Por ejemplo, esto tiene el libro 123. Que al final, por ejemplo, hablaba con compositores, con copleros, y eso fue un trabajo bastante arduo de reportería, porque ¿quién habrá compuesto algo sobre la Virgen de Almaguer? Entonces eran los de la Chirimía Ordóñez, que son una familia, entonces consigan a Chirimía Ordóñez por allá, que viven en una vereda lejísimos que los consiguen. Entonces, por ejemplo, al final de la patrona de los llaneros de la Virgen de Manare dice: Virgencita de Manare, vengo de tierras lejanas, más allá del infinito, por sabanas y sabanas, llevando rayos de sol a cuesta de mis espaldas. Y esta es una canción llanera de Jesús Catire Morales, que ganó un premio muy importante hace muchísimos años. Por ejemplo, esta. Entonces, resulta que la única copia estaba en la Biblioteca Nacional, pero estaba dañada. Entonces me tocó llamar a Jesús Catire Morales, pero Jesús Catire Morales entonces me la mandó cantada, ¿no? Entonces, son como cosas difíciles de buscar. O por ejemplo, ¿cuál es la otra que les iba a mostrar? A ver, está esa. 205, acá está la que les digo, por ejemplo, la Chirimía de Almaguer. Esta acá, dice, acá está. Dice: es la Virgen del Milagro, dulce madre de mi amor, mi sostén en los combates, mi consuelo en el dolor. Ella en mi niñez mi cuna meció, por eso desde niño siempre la quiero yo. Pues está también, ¿no? Como es mi sostén en los combates, ¿no? La relación con la violencia. Y aparte, lo que hablamos, como algunos fragmentos de exvotos y milagros muy antiguos. ¿Dónde está el de? A las datas 215. Bueno, Diomedes Díaz tiene muchísimos a la Virgen del Carmen, ¿no? Por ejemplo. Oye, ¿me puedes decir qué son exvotos? Yo no tengo ni idea. Los exvotos son como las ofrendas que se les dan en gratitud por un milagro recibido a la Virgen, o por ejemplo puede ser un cuadro. No sé si han visto los de la Virgen de Guadalupe, que sale un enfermo, por ejemplo, en una cama. Puede ser un cuadro, o puede ser estos vinagritos que se queman
un ojo, un corazón, alguien está enfermo de un corazón, entonces eso es un exvoto, o en forma de velas, por ejemplo, que hay muchos en Oaxaca, ¿no? O piden por la casa, entonces es en forma de casa, Y es que tiene varias formas. El del cuadrito que mencionaba Germán es ya una tradición y se dibuja el milagro y abajo se escribe: gracias Virgencita por el milagro, por haberme salvado de aquella situación en la que me iban a atracar y tú me salvaste. No sé. Entonces es como una forma de agradecerle a la Virgen. Y las de las figuritas, no sé si lo has visto, creo que ahí tenemos una foto en el libro de las figuritas de cera amarilla. Sí, hay. Sí. Que también son llamadas ex voto, que la gente las compra. Hay de cera y hay también metálicas. Entonces la gente las pone en la iglesia para rezar y para pedir por una cosa muy particular. Una cosa que me llamó la atención fue que cuando se pedía por la casa había unas figuritas de la casita roja de la vivienda en metal que las usaban. La gente las pone allá, le prende una veladorcita y luego la iglesia las recoge y vuelve y las pone, ya sea para que otras personas lleguen y las exacto, es circular, exacto. Y por ejemplo, acá hay uno que es el les decía, uno de estos milagros, ¿no? Que es de los gozos de la Santísima Virgen de las Lajas de 1828, que es un señor que se llamaba Catarino, un fiel creyente que sufría parálisis y que iba hasta la iglesia de las Lajas, y un día se resbaló, el resbaloso e inclinado sendero que lleva al santuario. Un día de 1757 perdió el equilibrio y muchos peregrinos lo vieron caer al vacío desde las alturas. No tenía salvación, iría directo a estrellarse contra el lecho del río, pero vieron como en un instante su cuerpo quedaba suspendido entre las rocas del peñasco, como quien adhiere un imán a la nevera. Entonces lo socorrieron y cuando ya estaba a salvo, Catarino les contó que en el momento de despeñarse había invocado a Nuestra Señora de las Lajas. En los gozos de la Santísima Virgen de las Lajas de 1828 figura la siguiente estrofa alusiva a aquel milagro. Acá hay una estrofa que dice: estando por esta roca, despeñándose sin tino, el devoto Catarino vuestro patrocinio invoca, y apenas abre la boca cuando a salvo lo ponéis. ¿Cuándo qué? A salvo la ponéis. Ay, no. Es demasiado guapo. Sí, así hay porque no. No, pero sí, pues es como una experiencia, creo yo, del libro en la que, digamos, se dimensiona a la Virgen como de otra manera, ¿no? Creo que desde luego no tenía una intención de evangelizar, sino de conocer un poquito más a la Virgen, que todo el tiempo nos la topamos, cada 5 minutos vemos una Virgen en cualquier lado, ¿no? En una calcomanía, o la vemos colgando del espejo retrovisor de un carro, o la vemos en cualquier nicho, en la carretera más desolada, en un nichito pequeño con las flores y la Virgen María allá, ¿no? Entonces creo que es como resignificar también un poco este patrimonio que tenemos tan grande, que es la Virgen María y todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Tal vez el mismo García Márquez con la Virgen de los Remedios, ¿no? Entonces hay varias alusiones a la Virgen de los Remedios en sus obras. En Vivir para contarla, por ejemplo, dice que su abuela vio a la Virgen de los Remedios apagándole el fogón porque el pan se le quemaba. Entonces que ya vio a la Virgen soplando. También es típico de la Virgen, ¿no? Como esas cosas. La Virgen cotidiana. Como tan mundanas, ¿no? Como su presencia en esos momentos. De todas esas vírgenes, ¿cuál es la más milagrosa que ustedes vieron, o que ha hecho más milagros? Yo creo que son muchas, pero a ti te sorprendió alguna. Habría que contarlo. O que la gente le hace más culto por la Al que cantidad de subió a milagros. Monserrate y le hizo el milagro. Si fuera, por ejemplo, por cantidad de placas y de milagros, las Lajas es absolutamente impresionante. Sí, ya Yo creo que eso es, las sí, Lajas. porque es que baja, escalones y escaleras, y encuentra agradecimientos de muchísima gente. Yo diría que ese es el más impresionante. Sí. Pero también está el Carmen, que